Si algo logra distinguir el país de México, es la inmensa y gran variedad de cultura que tiene, a lo largo y ancho del país, e incluso entre cada estado, dentro del mismo la cantidad de leyendas e historias que alberga lo hacen parecer como si no existiera un fin para estas, desde espíritus vengativos, pasando por críptidos, llegando incluso a mantener aún con vida a las criaturas e historias de nuestros antepasados, que se mantienen, causando una inmensa intriga entre aquellos que se aventuran a investigar sobre estos temas. Es por eso que el día de hoy, y para retomar uno de los temas que más interés han generado, que se quedó guardado en el baúl de los objetos perdidos, hemos decidido volver, contarte y ampliar un poco más tu conocimiento acerca de la inmensa y gran variedad de historias que tiene México. Yo soy Jaffer, y pese a que no sabemos realmente nada, esta ocasión vamos a darnos la oportunidad de contar dos leyendas mexicanas de diversos estados de la República. Y para eso, como siempre, me acompaña Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Francisco, emocionado de estar aquí. Hace poquito subimos un video, espero que lo hayan visto y venimos más recargados. Pues ahora sí vamos a seguir con el intento de un video por semana, esperando a subir a 2 la siguiente. Ajá. Pero pues eso ya se va a ir viendo. En este caso, Resendiz está nuevamente en cámara e iluminación, ahí revisando que todo vaya bien con el audio. Así que, pues, Miguel, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Te parece? Me parece muy bien. Miguel, vamos a hablar esta vez, hace tiempo, cuando hicimos el primer formato de videos que era tipo tops así, hice uno que se llama Leyendas de México, parte 1, tú me ayudaste a escribirlo, en el que repasamos diferentes historias, leyendas o creencias que se tenía en distintos estados. Si no mal recuerdo, hablamos principalmente de leyendas, tipo prehispánicas, que fue el Ahuizotl, un perro, una mascota del dios Chac, que pues está en Ciudad de México. En este caso, Miguel, vamos a ir al estado de Coahuila y después nos vamos a mover al estado de, permíteme, de Tamaulipas. Van a ser dos leyendas, intentando que el video sea más corto, porque siempre lo intentamos y nos extendemos de más. Queríamos que fuese un formato de 3 historias siempre, 3 historias, 3 eventos, 3. Pero vamos a intentar moverlo a 2 para que la plática sea más fluida y no estemos tan correteados con el tiempo, ¿te parece? Me parece muy bien, o sea, aparte para que estén más explicadas las historias, ¿no? Que estén más a profundidad. Y para poder tener la oportunidad de comentar más. Ah, claro. En este caso, Miguel, como te digo, vamos a ir al estado de Coahuila y al estado de Tamaulipas. Pero antes de eso, vamos a entrar un poquito en tema sobre las leyendas, historias y demás. ¿Qué leyendas conoces tú, Miguel? Cuéntame un poco antes de entrar al tema. Pues son las básicas, la de La Llorona, el Coco, cuando era más pequeño estaba muy popular la de... Es que no son mexicanas esas, como la de Jeff the Killer y... esas son más creepypastas, más que leyendas. Exactamente, pero leyendas de México, creo que nada más esas dos. O, el Charro Negro. Precisamente te iba a decir, historias que se han mantenido con el tiempo, que no se han perdido, sino que siguen hasta nuestros días. Bueno, Miguel, si quieres comenzamos, y como te dije, primero te voy a contar una del estado de Coahuila. La idea de estos videos es llegar a hacer una saga en la que te cuente una por estado, y después pues ir investigando un poco más, quizás Latinoamérica, otros países, porque hay demasiadas leyendas que se han mantenido con el tiempo, no solo aquí en México. Sí, México tiene una cultura realmente rica, exquisita en cuanto a historias, pero si nos vamos a otros países, verás que también tienen bastante. En este caso, ¿vas a decir algo? Bueno, me da curiosidad de que las historias que siempre son al norte, me parece, de México, ya van varias, ¿no? Muchas son al norte, mayormente porque digamos que allá es por la infraestructura, como lo social y todo eso ha dado pie a que se haya más comunicación. Y son un poco más, ¿cómo decirlo? Más comunes de cierta forma. Dígase, hay espíritus de venganza, hay críptidos, hay eventos, brujería y demás. Pero, como dato curioso, si te mueves al sur de México, en estados sureños, vas a encontrarte que la mayoría de las historias tienen que ver aún con la historia prehispánica de México. No tanto como tú lo mencionas, con historias ya hasta podríamos llamarlas clásicas, con La Llorona, el Charro Negro, todo eso es más del norte y del centro. Pero hacia el sur hay historias más, ¿cómo decirlo?, más desviadas a lo prehispánico. Sí, como que sí me di cuenta de eso. En Colima, por ejemplo, no la vamos a ver ahora, pero en Colima se tiene la creencia de que hay entre las montañas, hay un perro enorme de casi 3 metros, con una apariencia similar a un jaguar, pero lo llaman un perro. Y pues tuvo inclusive encuentros con sacerdotes católicos que están registrados en cartas que le mandaban al rey de España sobre el avistamiento de este ser, que ahora ya se le cataloga como un críptido, que son criaturas no registradas. Pero esa
historia para otra ocasión. Excelente. Entonces, Miguel, esta vez vamos a comenzar con Coahuila, ¿te parece? Me parece. ¿Has escuchado acerca de la Taconera? La Taconera me suena, pero muy, muy vaga. Pues, básicamente, Miguel, antes de contarte la historia como es, la Taconera se llama así precisamente por tacones, por el sonido de los tacones, un sonido que creo que todos conocemos, característico, clásico tap tap de cuando van avanzando los tacones. Entonces, te cuento la historia. Cuenta. Comenzamos con esta historia que se ha relatado de voz a voz. No es tanto una leyenda escrita, una leyenda fija, una leyenda que ya todo el mundo conozca o sea educada. Es más un cuento de voz a voz, de persona a persona, de me contaron, de te cuento, de fíjate qué pasa. De que le cuentas al taxista y dice, esa ya la había escuchado. Sí. Así que se ha mantenido gracias a la voz popular de la gente. Ajá. Se dice, Miguel, que había una mujer muy bella, joven, encargada de cuidar a su madre. Su madre estaba enferma, al punto de que no podía mantener su vida por sí misma. Entonces esta mujer, joven, bella y exitosa en el ámbito laboral, estaba condenada o se sentía condenada y atrapada a una vida en la que tenía que cuidar de su madre, darle sus medicamentos, atenderla en oficios básicos como su limpieza personal, cocinarle y demás. Sentía que no podía hacer su vida. Sentía que su vida estaba atrapada con su madre. Okay. Pero pasaba algo cuando caía la noche. Ayudada de medicamentos, según cuentan, hacía que su madre durmiera durante toda la noche y ella aprovechaba y la noche era de ella, en la noche vivía. Se arreglaba de una manera que todos describen como preciosa, una mujer de una belleza impresionante, inimaginable, con una característica: siempre llevaba tacones. Era tanto que siempre utilizaba un mismo corredor, una misma avenida, y la gente ya sabía que era ella por el distintivo sonido de sus tacones. Sabían que ella era la que iba pasando durante la noche de ida y durante las madrugadas de regreso. Entonces, Miguel, una noche se le pasó un poco la intensidad de las pastillas sin que ella se diera cuenta para dormir a su madre. Salió de fiesta, se le pasó la hora, terminó llegando más tarde de lo que acostumbra y lo que encontró en su casa fue una especie de castigo, de karma quizás, no sé cómo puedas llamarlo. Lo que encuentra al entrar a su casa, el cuadro con el que se encuentra, es a su madre en el suelo, muerta, después de haber tenido un infarto. Okay. Entonces, ella obviamente siente culpa, se castiga a sí misma por haberse permitido eso. En sus pensamientos prácticamente ella asesinó a su madre y no estuvo cuando su mamá más la necesitaba. Pese a sentirse atrapada, el cariño hacia su madre era inmenso y ahora ella sentía que la había asesinado. Vivió con esa culpa. Pues. Vivió con esa culpa, o mejor dicho, no pudo vivir con esa culpa. Se dice que después de un tiempo, pasado su velorio, todos los temas sobre el entierro acerca de su madre, la culpa era tanta que ya no vivía, ya no salía, ya no podía tener una vida normal, pues sentía el remordimiento tan intenso que su vida comenzó a acabarse y su mente a colapsar. Entonces, en una noche, se arregló hermosa, preciosa, se robaba las miradas por donde pasara. Obviamente llevaba sus tacones. Durante la noche comenzó a caminar sobre la avenida, de ida y de vuelta sin un rumbo fijo. Y de pronto hizo lo impensable. Se arrojó a la carretera para ser arrollada por un taxista. El choque la dejó completamente desfigurada. Murió agonizando en el acto. Su cuerpo quedó totalmente despedazado. Y esa es la leyenda que se cuenta. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de relevancia para volverse una leyenda típica de este estado? Pues bueno, Miguel, pasados los años, pasado el tiempo, pasados las historias, las generaciones, todas las personas cuentan, escuchan y dicen que ven a una mujer andando por esa avenida y se escuchan los clásicos taconazos, aun cuando no hay nadie por ahí. Pero algunos, aquellos que han tenido la desgracia de verla, describen que es una mujer con un vestido hermoso, pero una figura totalmente destrozada. Las piernas rotas, ensangrentadas, los brazos dislocados, un cabello hecho añicos que le tapa completamente la cara.
con un andar que no describen más que llevar dolor, que le pesa a cada paso, pero con sus clásicos tacones. Entonces, pasó a llamarse la taconera por eso, porque sin importar cómo la vieras, sin importar el tiempo, sin importar cuánto tiempo pase, la gente que tiene el avistamiento de esta criatura, de este ser, mejor dicho, de este espíritu que anda en pena, siempre describen lo mismo, que se escuchan sus clásicos tacones, caminando de un lado a otro. Dicen, los que se aventuran más en la leyenda, que la puedes ver a lo lejos caminando hacia ti. Si pasas de largo, no pasa nada. Pero en el dado caso de que te intente hablar, vas a ver un rostro totalmente desfigurado, un rostro que refleja la muerte. Y esa, amiga, es la leyenda de la taconera. Una mujer que no pudo soportar el peso de la culpa de haber matado a su madre, terminó por suicidarse y se convirtió en un alma en pena que ahora vaga por la misma avenida que noche tras noche transitaba. Y quienes la escuchan, quienes la ven, saben que se trata de ella porque escuchan el mítico ya, el clásico sonido de sus tacones andando en el camino. Y esa, amiga, es básicamente la leyenda de la taconera. Te repito, está en el estado de Coahuila. Un espíritu que anda en pena. ¿Qué opinas? Es muy buena historia, muy buena leyenda. Sin embargo, tampoco, bueno, como toda leyenda, no hay un lugar fijo en donde sucedió, me imagino, ¿no? No, no pude encontrar así que tú digas, sucedió en este pueblo, en este rancho. En esta carretera, y su madre era tal nombre y ella fue tal nombre, pero si es muy conocida por alguien, por muchas personas, es porque algo pasó. Porque algo fue. Exactamente. Mantenerse viva esa historia, esta leyenda, desde años que lleva hasta nuestros días, y que incluso haya gente hoy en día que jura haberla encontrado, pues supongo yo que es por algo. No me pondré aquí a analizar y decir, vamos a buscar en la historia sobre algún accidente que haya sucedido y que involucre a una mujer así, pues no. Simplemente te voy a contar la historia y pues en eso pues da pie a contarte que pues es extraño el pensar que si no fuese real o si no hubiese algún avistamiento oficial, pues es como cuestionarte entonces el por qué sigue tan viva la leyenda después de tantos años y por qué ha trascendido al punto de considerarse una leyenda típica del estado de Coahuila. Ajá. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Pues Miguel, aprovechando que es el tema de la taconera, no sé si has notado que en general en México existe una gran cantidad de almas en pena que vagan por ahí. Sí. Mayormente son de mujeres, no sé si lo has notado. Sí, casualmente sí. Bueno, sí. Sí, la mayoría, como tú mencionaste, está La Llorona, que es una historia súper típica. Sí, hay una película sobre ella, no sé si la has visto. No, creo que no, pero sí lo he escuchado. Es que hay dos, hay una que es del universo del Conjuro, chafísima, y hay otra que es muy antigua, que no recuerdo si es mexicana o española, voy a poner alguna referencia, donde un grupo de jóvenes se queda atrapado en una cueva. De hecho, recién dicen, si se acuerdan, porque no estamos hablando de eso. Se quedan atrapados en una cueva, se quedan atrapados en una cabaña donde afuera no hay nada, o sea, están como en un vacío, y adentro la Llorona se dedica a matarlos. Pero no recuerdo si es mexicana o no. En esta pasa una curiosidad, es que una chica del grupo de jóvenes sobrevive, pero se transforma en la siguiente Llorona, pues absorbe la maldición de la mujer original, y ahí te dicen que la Llorona es una maldición que se va transmitiendo. Hay muchísimas historias, como te repito, te insisto, la original es zapoteca. ¿Qué otras ánimas en pena tú has escuchado? Hace un momento mencionaste el charro negro. ¿El charro negro? ¿Qué te han contado sobre el charro negro? Pues más que nada que va vagando en su caballo y que creo que no tiene cabeza, o sí tiene cabeza. O el charro sí tiene, el que no tiene es el otro, ¿verdad? Jinete, sí, tal cual jinete. Pero tal cual que tiene su caballo negro con su vestimenta negra típica de charro, su sombrerito y que va vagando en las noches. Y los adornos que lleva sus pantalones son monedas de oro. Sí. Sí. Sí, es parte de ¿cómo decirlo? Como del mito. Las monedas que lleva, los adornos que lleva en su pantalón son monedas de oro que ofrece a quienes quieran hacer un trato con él. O sea, hay mucha gente que cuenta que el charro se les ha aparecido para ofrecerles un trato. Hay gente que incluso cuenta que tienen deudas con el charro negro. Esa es una historia para otro video. Sí, otro video. Pero sí, muy interesante que le hayas mencionado. Y pues esa, amiga, básicamente es la historia de la taconera y un repaso acerca de los espíritus que hay en pena en México, y como mencionamos, curioso que la mayoría sean mujeres. Ahora, amiga, hago mucha mención sobre la criptozoología. Creo que ya lo has notado, que en el video anterior te expliqué que la criptozoología
Básicamente, es el recuento o la búsqueda de criaturas no registradas. En México hay una inmensa cantidad de críptidos, inmensa, principalmente que vienen de la cultura prehispánica, con sus criaturas. Hace un rato te mencioné el perro en Colima, el ahuizotl en Ciudad de México, que es un perro con una mano de chango en su cola, y una gran cantidad. En este caso, la historia que te voy a contar ahorita es en el estado de Tamaulipas. Se llama La Niña Perro, no sé si has escuchado sobre ella. Sí, pero hace años, ¿no? Era como un reportaje o algo así. Ajá. Precisamente, hubo un reportaje incluso en las noticias sobre un avistamiento, que es lo que hizo que esta historia se volviese más popular, porque había un video supuesto de la niña perro. Eso nada más lo voy a agregar en la edición para que pues la gente lo pueda ver, si no lo recuerda o si no lo ha visto, y pues ya puedan ubicarse un poco más en de qué va esta historia. Okay. Miguel, básicamente La Niña Perro es una historia sobre un supuesto castigo divino por una vida de excesos. No sé si has notado también que en muchas leyendas de México es como una forma de decirte o de advertirte sobre no abusar de los excesos y demás. Sí, tener una vida de libertinaje, ¿no? Más que de libertad. Y en este caso, viéndonos un poco a lo personal, Miguel, ¿tú dirías que abusas de eso o andas en el buen camino? Yo creo que ando en el buen camino, sí. Ni muy allá ni muy acá. Exactamente, ajá. Perfecto, Miguel. ¿Te parece si comienzo? Me parece perfecto. Ok. Dice así. Una vida llena de excesos siempre te va a traer consecuencias. En la salud, en lo económico, no sería la primera o la única vez en la que ves que una persona se endeuda o termina pagando. En la social, se alejan de su familia, de todo. En este caso, eso tiene que ver con la historia que te voy a relatar ahorita, amiga. Dice que había una mujer que toda su vida desde joven abusó de los excesos. Fiestas, alcohol, tabaco, drogas, lo que se te puede imaginar fue algo de lo que ella abusó y se divirtió, ignorando advertencias de toda su familia, de sus padres, de sus abuelos, de todos. Siempre creyó que sería intocable en ese sentido del karma. Hasta que una vez, bueno, o mejor dicho, hasta que sucedió lo que da pie a la historia de la niña perro. Esta mujer dicen que se veía con muchos hombres. Todas las noches, se supone, cambiaba de amante. Inclusive andar con algunos casados. Hasta que un hombre, al que ella rechazó constantemente, abusó de ella. No hay que ser explícitos, se entiende. Abusó de ella y tras este ataque la mujer quedó embarazada. En lugar de alterarse, lo vio como una segunda oportunidad para arreglar su vida. Tener un hijo, una casa y volverse una mujer más socialmente aceptable. Para redimir su vida, ¿se puede redimir. Okay. Pasó su embarazo normal, todo el mundo de su familia sabía que estaba embarazada, sus consultas normales. Todo bien. Todo bien. Lo típico, lo que se espera, lo que toda mujer embarazada quiere. Hasta que el niño nació. Por distintas razones o creencias, no nació en hospital, sino que nació con una partera. Tuvo una bebé, pero Miguel no era una bebé normal. Cuando la partera la recibió quedó horrorizada, tanto que la soltó. Cayó al suelo y la criatura lloró. Te digo criatura porque cuando su madre la recibe, no ve un humano, ve una criatura extraña, con unos ojos totalmente negros, un hocico alargado y partes llenas de pelo por todo su cuerpo. Lo más característico es que, según cuentan, tenía una cola. ¿Cola? No tenía una silueta clásica humana, sino parecía más cuadrúpeda. La mujer quedó horrorizada, devastada. Pero, de cierta forma, creyó que era un castigo por la vida que había llevado, una especie de karma, una maldición o un castigo divino, como tú quieras verlo. Entonces no tuvo valor para acabar con este ser, con esta criatura, que había sido un fruto de su vientre. Entonces lo que hizo fue que la encerró en su casa, en un sótano según cuentan, y ahí la mantuvo durante años. Cuando le preguntaban por su bebé, ella decía que lo había perdido. La partera, al no saber qué decir, simplemente no dijo nada. Todo el mundo creyó que había perdido a su bebé, pero ella se alejó de la vida de excesos. Vivía prácticamente todo el tiempo en casa. Trabajaba, casa, trabajaba, casa. Esta mujer con el paso de los años pues terminó afectada en salud
precisamente por lo mismo de estar en los excesos, al punto de que estuvo prácticamente dependiente de medicamentos, tanto que ya no podía mantener a esta criatura resguardada o silenciada de cierta forma. Entonces, la criatura comenzó a salir por las noches, generando una cantidad impresionante de avistamientos. Toda la gente quedaba horrorizada, pues decían que se encontraban con una niña perro. Miguel, la famosa niña perro, que te repito, sale en un video de una cámara de seguridad, lo que hizo que esta historia fuese más popular, o sea, es reciente. Lo que describen al avistar a la niña perro, Miguel, es un ser desnudo que va a 4 patas, tiene un hocico alargado, unos mechones de pelo larguísimos, pero no es que esté cubierta de pelo, simplemente tiene mechones esparcidos alrededor del cuerpo, una piel pálida y holgada, una figura esquelética completamente desnutrida, anda a 4 patas, hocico alargado, pero no tiene colmillos, tiene dientes humanos. Estarás de acuerdo que eso se vería extraño. Sí, bastante extraña. Una nariz respingada pareciendo canina, unos ojos totalmente negros, tanto que resaltan en la noche, y dicen que intenta hablar con las personas, pero no puede soltar palabras fluidas, solo suelta alaridos casi parecidos al llanto y a gemidos. Imagina esto: vienes del trabajo durante la noche, cansado, fastidiado, hartado durante la madrugada, y vas hacia tu casa, pero a lo lejos alcanzas a ver que algo te está observando por el camino que tú vas a transitar. Te ve fijamente. No es un perro, lo ves desde lejos, no es una persona, es algo que simplemente está ahí parado, observándote y se va acercando. Tú te alterarías obviamente, intentarías comunicarte, advertir algo, pero en lugar de una respuesta, en lugar de un ladrido, de un gruñido, obtienes algo más semejante a llanto, a alaridos que intentan comunicarse contigo. Esa, amiga, es básicamente la historia de la niña perro, un ser que todos catalogan como una especie de maldición, de karma, una maldición divina sobre una mujer que abusó toda su vida y terminó recibiendo el castigo de dar como fruto de su vientre una criatura que no es humana y no es animal, que ahora vaga por las calles de Tamaulipas y ha generado una cantidad impresionante de avistamientos que no hacen más que confirmar que si no es una especie de maldición, si no es una criatura, al menos si hay algo por ahí que está rondando en las calles de madrugada, que te repito, ha generado muchos avistamientos y muchos ya han sido documentados. Esa, Miguel, es una historia que ha trascendido en poco tiempo, al punto de que ahora si mencionas Tamaulipas y leyendas, ya la consideran como una leyenda típica. Los encuentros con la niña perro. ¿Qué opinas? Hasta se me hizo escalofríos de pensarlo. Es que tiene más refutez, bueno, más veracidad, más credibilidad, al ver que hay personas que realmente la vieron y que hay evidencia de que hay algo ahí. Sí, pues realmente si nos vamos a lo científico, a lo escéptico, no vas a ponerte a pensar que es tanto una criatura como una maldición. A lo mejor es una malformidad que para esos años no era normal. Exactamente. Y pues terminaron aislándola. No sería la primera vez que escuchamos sobre una familia que tuvo algún nacimiento con una persona de una discapacidad y que terminaron aislándola por la vergüenza de... Sí, de que no era normal. Y como tú lo mencionas, en este caso, al tener avistamientos ya confirmados y inclusive documentados, pues sí ayuda a entender que no es algo sobrenatural, sino más bien es una crueldad de la naturaleza. Sí, más aparte, si esa, persona, lo que sea, no tuvo una educación, no tuvo alguien con quien hablar, no tuvo esa oportunidad de ser así, pues es alguien que no está desarrollada capacidad para una vida normal. ¿Tú cómo reaccionarías al encontrarte con algo así? Pues con miedo, igual con miedo, sí. Porque, ahorita pues ya... No es como que no vas a tener miedo si te lo encontrases ahorita. Si fuéramos a Tamaulipas de madrugada y lo viéramos, obviamente nos va a dar miedo. Pero ahora ya no entenderías que es algo salvaje, sino simplemente a lo mejor ya podríamos razonar a que es una persona o algo
que simplemente no está educado en las artes sociales para poder comunicarse con alguien. Sí. No, si de por sí te encuentras al loquito del centro y te da miedo, vas a encontrarte con un loquito de centro, pero ahora... es que no quiero decirlo, pero deforme, entonces pues es aún peor. Ajá. Y más como lo describen, un cabello andrajoso, ojos negros, extremidades desproporcionadas, ajá, largas, un olor pútrido incluso, piel holgada, pues sí genera una impresión. Ajá, aparte como si fuera un perro, pero gigantesco, pues también, ¿quién no le tiene miedo a los perros? Y lo peor es que intentaría hablarte, Sí. pues sería aún más intenso para hacer la experiencia. En estos casos, Miguel, recurriremos siempre a la analogía de entender que el lugar en donde tú vives es un poco apartado. Ajá. ¿Ha habido algún ser, algo extraño, alguien que te haya dicho que vio algo, algún avistamiento? Pues de ese tipo de cosas, no, muy poco. No, o sea, no precisamente de esto, sino simplemente ha habido alguien que le haya sucedido algo en el camino. Pues es que tanto mi padre como mi madre también son muy escépticos, o así de que tal vez sí vean algo, pero con tal de no espantar a mí o a mis hermanos se lo callan. Y cuando les pregunto ese tipo de cosas dicen que no existen. Y yo nunca he visto algo así. Pues esperemos que así siga, porque en el caso de que sí sería algo extraño, y con la mentalidad que tenemos ahora creo que nos dedicaríamos a investigar. Sí. Pero bueno, Miguel, no cabe duda que se trate de una persona con deformidad, se trate de un castigo divino, es algo que resulta inquietante encontrarte. Sí, para que vean el video. Sí, y esas fueron dos leyendas típicas mexicanas. En Tamaulipas nos encontramos con un supuesto castigo divino, que es la niña perro. Y en Coahuila nos encontramos con el karma de un espíritu que no pudo soportar la tragedia, y es la taconera. ¿Qué opinas, Miguel? Muy buenas historias. Realmente me está gustando este tipo de formatos para que si alguien tiene una historia típica de su ciudad, ya sea de otro estado, pues que también la cuente y la investigamos. Como te lo digo, te lo mencioné al principio del video, la intención con esto es que pues vamos a hacer uno de cada estado. Y mención honorífica o menciones honoríficas para aquellas historias que han trascendido al punto de que ya se consideran como folclore mexicano. Mencionamos La Llorona, te conté un poco sobre la historia zapoteca, prehispánica. Mencionaste el Charro Negro, que es una historia después de la conquista, donde se instaló la charrería en México. Y obviamente una de las más famosas, no me vas a dejar mentir, el Chupacabras. El Chupacabras, es cierto, el Chupacabras. Ese me podría afirmarte que es el rey de los críptidos en México. Una historia que fue súper famosísima. Había avistamientos, había supuestos retratos de la criatura, había víctimas humanas sobre esto, y se hizo un reportaje inmenso. Creo que estaría más interesante hacerle un video especial solo para él. Porque tendríamos que abordarlo desde el punto de la criptozoología, viendo como una criatura no registrada. Lo apreciaríamos desde el punto sobrenatural, viéndolo como un ser, una criatura. Y lo abordaríamos desde el punto de vista más escéptico, en el que mucha gente asegura que fue una forma de tapar un mal gobierno que estaba saliendo del poder para poder entrar otro, que fue en época de elecciones. Entonces pues es un video que sí, como mencionas, sería interesante hacerle uno solo al Chupacabras. ¿Alguna otra leyenda que tú conozcas así de México, Miguel, para cerrar el video? Pues el Coco, no sé si sea mexicana. Hay muchísimas versiones del Coco. Creo que todas coinciden en que es un ser que mete a los niños en un costal y pues los devora. Hay muchísimas formas de llamarlo. En Estados Unidos lo llaman el Boogeyman, el nombre del saco. En México se conoce como el Coco tal cual. Que hay un capítulo de la serie de lo que la gente cuenta. Creo que sí. Me suena mucho. Trauma infantil, completamente. Tiene que ver con uno de mis traumas. Creo que todo el mundo, bueno, más nosotros, los de nuestra edad, conocemos el nombre del Coco. Del Coco, sí. A mí sí me contaban historias del Coco, de pórtate bien, duerme tus horas y demás. Que digo, que qué miedo que te amenacen en dormirte con que si no te duermes una criatura te va a comer. Es como de, chingue. Y que me asegura que dormido no. Es que a mí me da, ahorita que lo pienso, de que es que va a venir el Coco. ¿Quién es el Coco? O sea, no sé, pero va a venir. Si te duermes, bueno, me voy a dormir. Como te repito, hay muchas formas de llamarlo. En México es el Coco, en Estados Unidos es The Boogeyman, en Rusia o países de allá lo llaman el Bugul. Pero qué curioso, que siempre hay una versión en cada lado. Sí. Debe de haber alguna original. Una criatura que se lleva a los niños para devorarlos.
debe haber un original, precisamente. Hay algunos que lo confunden con Baba Yaga, pero no. Baba Yaga es una bruja del folclore de Reino Unido, Rusia y todos Parte esos de países. Europa, Partes europeas. Es una criatura totalmente distinta el Baba Yaga al Coco, o al Bugul, al Boogeyman, como quieras llamarlo. Pero sí, Miguel, esas son menciones honoríficas, digamos, historias que merecen ser mencionadas si hablamos de leyendas mexicanas. Coco, Chupacabras, La Llorona, El Charro Negro, hay muchísimas más, hay de jinetes fantasmas, hay caballos, hay espíritus de venganza, hay críptidos, hay avistamientos sobre algunos espíritus más. En Querétaro hay una historia que se llama Don Bartolo, que es un hombre, que fue desollado en vida, pero su piel mantuvo su espíritu, entonces se dice que su piel, tal cual, vuela por las noches en las calles del centro de Querétaro. Es una historia que, de hecho, sí está medio turbia, pero es una historia que no muchos conocen. Sí. Solo los que nos gusta esto y nos ponemos a investigar. Te digo, en Colima está la historia de este perro, que no recuerdo cómo se llama, aquí abajo voy a poner su nombre, y un sinfín. Existe también en Zacatecas la historia de la niña sin cabeza, está en Quintana Roo la historia de un supuesto calamar gigante que une las embarcaciones, o sea, un sinfín de historias. Sí. Así que, Miguel, si te parece, dejamos hasta aquí este video. Quizás no fue tanto terror clásico, fue más como acompañamiento, una plática amena entre tú y yo, y que espero que puedan disfrutar las demás personas. Bueno, Miguel, pues nos despedimos. Este es el video de la semana, un tanto quizás más sintiéndose como una plática entre nosotros dos, pero que espero que puedan disfrutar y la pongan de fondo, la escuchen. No es tanto la intención que nos vean, sino más que nos escuchen. Por eso es que hay tantos efectos de audio durante los videos que van a ir mejorando. La intención es que, como le menciono a ellos dos, que si en la parte de la historia que yo te estoy contando te digo que hay una persona que empezó a correr o que se mete al maizal, poner esos sonidos de fondo para que la historia sea más inmersiva. Y ya tú y yo nos encargamos de hacer que la conversación fluya. Sí. Así que, Miguel, pues nos despedimos por este video, por esta ocasión, porque este video ya se va a subir cuando estén subiendo 2 por semana. Entonces, nos despedimos, Miguel. Pues buenas noches, duerman bien, y si tienen alguna historia que conozcan de su pueblo, ya sea de cualquier parte, la comenten en los comentarios y la leeremos. O la pueden mandar por correo, el correo es el mismo, el legado del brujo, y pues con gusto la vamos a narrar. Claro que sí, Miguel, nos despedimos. Adiós.